En este video vamos a ver tiro parabólico y realizamos el siguiente ejercicio. Se arroja una piedra con una velocidad inicial de 120 pies por segundo, dirigido a 62 grados sobre la horizontal, hacia el risco, como se muestra en la figura. Cae al suelo en A, 5.5 segundos después del lanzamiento. Y nos piden calcular. Inciso A, la altura del risco. Inciso B, la magnitud de la velocidad de la piedra poco antes del impacto en A. E inciso C, la altura máxima alcanzada arriba del suelo. Comenzamos. Y lo primero que vamos a hacer es tomar el eje X y el eje Y como nuestro sistema de referencia, en donde el origen es el comienzo del movimiento, y positivo hacia la derecha y hacia arriba. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es escribir la información que nos da el enunciado. Entonces, lo primero que nos dicen es que la velocidad inicial de la piedra es igual a 120 pies por segundo. Y también nos dicen que el ángulo de disparo es igual a 62 grados. Y otro dato que también nos dan es el tiempo que tarda la piedra en llegar al punto A, que es igual a 5.5 segundos. Además, otro dato que siempre vamos a conocer en este tipo de problemas es la aceleración gravitacional. Y recordemos que esta aceleración la estamos tomando igual a menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Pero, como la velocidad inicial nos las dan en unidades de pies por segundo, entonces vamos a escribir esta aceleración en estas unidades. Y tenemos que 9.81 metros por segundo al cuadrado es igual a 32 pies por segundo al cuadrado. Como observación, el signo negativo es debido a que esta cantidad siempre apunta hacia abajo, y ya que nosotros hemos elegido que hacia arriba sea positivo. Otros datos adicionales que también vamos a escribir son las componentes de la velocidad inicial, que están dadas de la siguiente manera. La componente en X de la velocidad inicial es igual a la magnitud de la velocidad inicial, que multiplica al coseno del ángulo. Es decir, es igual a 120 pies por segundo, que multiplica al coseno de 62 grados. Y al realizar las operaciones, es igual a 56.3 pies por segundo, redondeado a un decimal. Y la componente en Y de la velocidad inicial es igual a la magnitud de la velocidad inicial, que multiplica al seno del ángulo. Es decir, es igual a 120 pies por segundo, que multiplica al seno de 62 grados. Y al realizar las operaciones, es igual a 106.0 pies por segundo, redondeado a un decimal. Y con esta información, nos piden calcular la altura del risco, que vamos a llamar h minúscula. También la altura máxima y la magnitud de la velocidad de la piedra en el punto A, que vamos a denotar como v subíndice f. Entonces, para calcular esta información que nos piden, vamos a usar las ecuaciones del movimiento en dos dimensiones. Y aquí las tenemos. Como observación, el movimiento en la dirección horizontal es un movimiento con velocidad constante, es decir, no hay aceleración, mientras que en la dirección vertical es un movimiento uniformemente acelerado. Y si observamos, las primeras tres ecuaciones corresponden al movimiento en caída libre. Además, las últimas dos ecuaciones y la segunda del movimiento horizontal se pueden deducir de las otras cuatro. Puedes ver en otro video cómo realizar estas deducciones. El link está en la descripción.
Y comenzamos a calcular la altura del risco. Para eso, vamos a usar la primera ecuación del movimiento vertical, ya que conocemos la posición inicial, la componente en y de la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración gravitacional. Y queremos conocer la altura del risco, que va a ser igual a la posición final en la dirección vertical. Y como ya tenemos despejada esta variable, solo vamos a sustituir los datos. Y tenemos que la posición final, es decir, la altura h, es igual a la posición inicial, que es igual a 0, ya que el movimiento inicia en el origen de nuestro sistema de referencia. Entonces no es necesario escribirlo, más la componente en y de la velocidad inicial, que multiplica el tiempo, es decir, 106.0 pies por segundo, que multiplica a 5.5 segundos. Y esta operación es igual a 583 pies por segundo, más 1/2 de la aceleración, que es igual a menos 32 pies por segundo al cuadrado, y que multiplica al tiempo elevado al cuadrado, es decir, que multiplica a 5.5 segundos elevados al cuadrado. Y al realizar las operaciones, tenemos que la altura del risco es igual a 99 pies. Ahora vamos a calcular la altura máxima que alcanza la piedra. Y para eso, vamos a usar la expresión que nos da la altura máxima, ya que conocemos la magnitud de la velocidad inicial, el ángulo de disparo y la aceleración gravitacional. Y como ya está despejada esta variable, solo vamos a sustituir los datos. Y tenemos que la altura máxima es igual a menos la magnitud de la velocidad inicial elevada al cuadrado, es decir, 120 pies por segundo, elevados al cuadrado, y que multiplica al seno del ángulo, que es igual a 62 grados, y esto elevado al cuadrado, entre 2, que multiplica a la aceleración, que es igual a menos 32 pies por segundo al cuadrado. Y al realizar las operaciones, tenemos que la altura máxima es igual a 175.4 pies, redondeado a un decimal. Y ya por último, vamos a calcular la magnitud de la velocidad final, la cual es la velocidad que lleva la piedra en el punto A. Y para eso vamos a usar la siguiente expresión, que dice: la magnitud de la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la componente en x de la velocidad final elevada al cuadrado, más la componente en y de la velocidad final elevada al cuadrado. Entonces, para poder calcular la magnitud de la velocidad final, necesitamos conocer la componente en x de la velocidad final y también la componente en y. Pero, ya que el movimiento en la dirección horizontal es un movimiento con velocidad constante, vamos a tener que la componente en x de la velocidad final va a ser igual a la componente en x de la velocidad inicial. Y nos falta conocer la componente en y de la velocidad final. Entonces, para calcular esta variable, vamos a usar la segunda ecuación del movimiento vertical, ya que conocemos la componente en y de la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, y queremos conocer la componente en y de la velocidad final. Ahora, como ya tenemos despejada esta variable, solo vamos a sustituir los datos. Y tenemos que la componente en y de la velocidad final es igual a la componente en y de la velocidad inicial, es decir, es igual a 106.0 pies por segundo, más la aceleración, que es igual a menos 32 pies por segundo al cuadrado,
y que multiplica al tiempo, es decir, que multiplica a 5.5 segundos. Y al realizar las operaciones, tenemos que la componente en y de la velocidad final es igual a menos 70 pies por segundo. Ya que hemos calculado esta cantidad, podemos conocer la magnitud de la velocidad final. Por lo cual, al sustituir los datos tenemos lo siguiente. La magnitud de la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la componente en x de la velocidad final, que es igual a la componente en x de la velocidad inicial, es decir, a 56.3 pies por segundo, y todo esto elevado al cuadrado, más la componente en y de la velocidad final elevada al cuadrado, es decir, menos 70 pies por segundo, elevado al cuadrado. Y al realizar las operaciones, tenemos que la magnitud de la velocidad final es igual a 89.8 pies por segundo, redondeado a un decimal. Entonces, para concluir, tenemos que la altura del risco es igual a 99 pies. La magnitud de la velocidad de la piedra poco antes del impacto en A es igual a 89.8 pies por segundo. Y la altura máxima que alcanza la piedra es de 175.4 pies. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.